No sabía que mi vida podía dividirse en antes de la llamada telefónica y después. Antes, yo era la que había escapado. Después, era la acusada de la violencia que había sobrevivido, sentada en un banco de metal en una celda que huele a miedo. Antes, un puñado de pequeñas ambiciones, una habitación desordenada que intentaba mantener ordenada, amigos cuyos mensajes respondía demasiado tarde, un cuerpo que nunca parecía relajarse por completo. Después, el nudo en mi estómago que aprendió a hablar, el calendario que mido en fechas de juicio y en la palabra fianza. La forma en que el silencio puede ser más fuerte que cualquier discusión. Esta no es una historia con un final. Ojalá lo fuera. Es la hora quieta entre la medianoche y la mañana, cuando no sabes hacia dónde caerá la luz. Es la sensación de estar muy quieta porque temes que, si te mueves, toda la habitación notará que no perteneces ahí. Escribo esto como una entrada de diario, porque es la única manera que conozco para contarlo. Cerca de la piel. En primera persona. Sin nombres. No para protegerlo a él, sino para protegerme a mí. A veces intento recordar el antes con detalle, como si pudiera rebobinar una cinta y esquivar una grieta que no vi la primera vez. No era una gran vida, solo el tipo de vida que la mayoría tiene al borde de la adultez. Escuela y turnos de fin de semana, chats grupales y planes incómodos que no se concretaban. El zumbido de fondo de querer ser vista por alguien que pudiera verme. No la actuación, no la pulcritud, no la chica que lo mantenía todo en pie por los demás. Crecí aprendiendo a hacerme pequeña en las habitaciones ruidosas. Historias viejas que no quiero detallar ahora me enseñaron pronto que la comodidad puede tener condiciones. El elogio puede tener un precio. Cuando alguien me ofrecía ternura, mi cuerpo se inclinaba hacia ella como las plantas se inclinan hacia la luz. Incluso cuando la ventana estaba demasiado alta y el sol era pálido de invierno, él me miraba como si fuera algo especial. Ese era el truco. Era tan simple. Y yo estaba tan lista. Podría contarte los primeros mensajes, las citas con velas baratas, y cómo mi teléfono se iluminaba por la mañana porque alguien había recordado que existía antes de que me cepillara los dientes. Podría contarte cómo me sentía menos sola caminando a su lado, incluso cuando él elegía la ruta, el ritmo y el final. Pero la verdad es que era una niña probándose ropa de adulta y llamándolo madurez. Él lo sabía. Yo no. Es difícil explicar el grooming de una forma que no convierta a la sobreviviente en un cartel de advertencia. La gente quiere un villano con capa y un cartel que diga peligro. Ojalá fuera así de obvio. En la vida real, se veía como paseos nocturnos con la música lo bastante alta como para ahogar las preguntas. Se veía como alguien diciendo, «Eres más sabia de lo que pareces». Y yo creyendo que me habían invitado a una habitación en la que no tenía que tocar la puerta. Había pequeñas banderas rojas que doblé en grullas de papel y alineé en mi estante como si el arte pudiera cambiar su color. Pequeñas mentiras que parecían inofensivas porque se decían con suavidad. Bromas que no eran bromas sobre lo que vestía, lo que comía, con quién salía. Halagos que se doblaban como plástico, tan fácilmente moldeables en crítica cuando no hacía lo que él quería. Me pidió que dijera que era mayor. Él se quitaba años cuando estábamos con personas que no necesitaban saber la verdad. Precisamente por eso debían saberla. Lo llamaba simplificar. Yo lo llamaba está bien porque quería mantener abierta la puerta a un mundo donde me sintiera elegida. Hay una versión de mí en esos recuerdos a la que quiero abrazar, no regañar. Ella pensaba que su consentimiento era una palabra mágica que podía convertir todo en bueno. No tenía el lenguaje para hablar de dinámicas de poder. Solo sabía que decir no hacía las habitaciones más frías. Cuando cumplí 18, pensé que el mundo se alinearía ordenadamente, que él dejaría de necesitar que fingiera, que llegaría la estabilidad. Pero lo que llegó fue la revelación. La atención se encogió. La curiosidad se apagó. Las citas se convirtieron en mensajes tardíos, luego en expectativa. Cuando intenté nombrar mi incomodidad, él lo llamó drama. Cuando pedí amabilidad, dijo que pedía demasiado. Me quedé más tiempo del que quiero admitir. El enamoramiento no es racional, es gravedad. Mis amigos me advirtieron. Mi familia insinuó. Asentí y guardé sus palabras en el mismo cajón donde guardaba el maquillaje que nunca usaba. Me dije que no veían al verdadero él. Yo tampoco lo veía, pero por una razón diferente. Seguía mirando la versión que quería, esperando que mi mirada la hiciera real. Cuando terminó por primera vez, se sintió como ponerse de pie después de un largo viaje en coche.
El mundo desconocido, las piernas inseguras. Pero volví. La vergüenza es terca, y la esperanza también. Él silbaba y yo iba. Un reflejo condicionado que me hacía odiarme en el camino a casa. Me decía que era complicado. No lo era. Era control. Encontré cosas que no puedo dejar de ver, que me mostraron que la línea entre lo que él deseaba y lo que nunca debería desearse se había difuminado de maneras que hacen que mis manos tiemblen mientras escribo. Se lo mostré a personas en quienes confiaba. Intenté entenderlo. Y aún así, durante un tiempo, seguí enganchada al anzuelo que me había dejado. Tienes suerte de que te haya elegido. Puedo perdonar a esa chica. Entonces no podía. Finalmente me fui cuando la vida me dio una pequeña puerta de salida que parecía una persona amable y mi propio cansancio. Menos crédito al valor del que pensarías. Más al agotamiento. Es su propio tipo de valentía, supongo. Estar demasiado cansada para seguir mintiéndote. Pasaron meses. El silencio empezó a sentirse menos como un castigo. Estaba aprendiendo la diferencia entre extrañar a una persona y extrañar la versión de mí misma que creía merecer tan poco. Practicaba la vida ordinaria. Preparaba té y lo bebía antes de que se enfriara. Luego el chat del grupo despertó gritando capturas de pantalla de una publicación local de Facebook que lo acusaba de escribirle a una chica de 16 años. Mi corazón no dio un vuelco. Ya había guardado mis reacciones en un cajón etiquetado como no sorprendente. No comenté. No compartí. No respiré más fuerte de lo normal. Debió pensar que había sido yo. La llamada llegó unos días después. Un número desconocido que usó mi nombre completo como un pin en el mapa. La voz dijo policía, la voz dijo acusaciones, la voz dijo agresión y abuso. Y yo dije no. ¿Y qué? Y están equivocados y yo nunca lo haría. La voz dijo necesitamos que vengas. La voz dijo puedes traer un abogado. Y escuché deberías traer uno. Pero estaba demasiado aturdida y terca para entender que ese consejo era un salvavidas. Me senté en una celda con un banco de metal, una colchoneta azul y un inodoro que entendía la privacidad como una sugerencia. 12 horas. Mi nombre en un formulario, mi cuerpo convertido en una lista de hechos. El tiempo no pasa normalmente bajo las luces fluorescentes. Se dobla. El reloj en mi cabeza hacía clic más fuerte que mi pulso. Sonaba como un pasillo sin puertas. Hicieron preguntas que me colocaron en habitaciones en las que nunca había estado. ¿Lo golpeaste? ¿Lo amenazaste? ¿Le hiciste daño? Miré mis manos y pensé en todas las veces que habían temblado mientras intentaba explicar algo tan simple como «por favor, sea amable». Intenté recordar cada mensaje que envié, cada palabra que dije que pudiera torcerse en un arma si alguien quisiera hacerlo. Me hice pequeña otra vez, el instinto regresando como una gripe que creí haber superado. Cuando me dejaron en libertad bajo fianza, el cielo de la mañana tenía un color que normalmente me encanta. No pude mirarlo. Caminé a casa con el cuidado de alguien que carga un cuenco de cristal con ambas manos. El cuenco era mi futuro. No sabía si ya estaba agrietado. Fianza es una palabra que reordena tu vida sin mover los muebles. La habitación se ve igual, pero hay cinta en el suelo donde no se te permite pisar. Revisas el teléfono con demasiada frecuencia. Luego no lo revisas por horas. Memorizas el número de días que faltan para una fecha que podría cambiar con un solo correo electrónico. Vives entre paréntesis. Me dijeron que no lo contactara. No lo había planeado. Dejé de seguir a las personas que aún orbitaban a su alrededor porque no confiaba en mí misma para no caer en espiral cada vez que una foto de una fiesta aparecía en mi pecho. Imagina mi nombre en una boca que sabría a acusación. Aprendí exactamente cómo vibra mi teléfono cuando es un número desconocido. Saltaba ante las cartas que caían por la ranura. Aprendí cuánto ruido puede hacer un día normal, cuando tu sistema nervioso cree que es una sirena. Reuní todo lo que pude encontrar que probara la forma de nuestra historia. Capturas de pantalla, fechas, la manera en que su tono cambiaba y el mío también. No para ponerlo a juicio en mi mente. Mi mente ya lo había hecho y lo había declarado culpable, luego apeló de inmediato, pero lo hice para que mi abogada pudiera ver el patrón que forman las palabras cuando pasas un marcador sobre ellas. Control, retención, provocación, negaciones, latigazos emocionales. ¿Cómo me dijo que mintiera? ¿Cómo me encontró cuando lo bloqueé? ¿Cómo su atención siempre llegaba como una factura de tarjeta de crédito? Demasiado tarde y siempre con cargos que no recordaba haber autorizado. Encontré una abogada. Me habló como alguien que no necesitaba que justificara mi propio miedo.
Me recordó que debía comer. Lo intenté. Me dijo que no hablara con la policía sin su presencia. No lo hice. Usó palabras como revelación, carga y patrón de comportamiento. Palabras que sabían al metal del banco cuando las dejaba demasiado tiempo sobre mi lengua. No prometió resultados. Prometió estar a mi lado. Eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. El sueño se fue. El apetito se fue. Mi cuerpo se reentrenó para vivir de té, manzanas y alarmas. Cuando dormía, soñaba con puertas que no podía volver a encontrar. Caras sin bocas. Habitaciones donde todos sabían un secreto sobre mí que yo no podía adivinar. Despertaba con la mandíbula doliéndome por haberla apretado toda la noche. Tragaba culpa que no me pertenecía y vergüenza que sí, porque incluso las sobrevivientes cargan decisiones que desearían haber tomado de otra forma. Mensajes enviados, visitas aceptadas, momentos que hacían caer el estómago y que ignoramos porque la alternativa era admitir que estábamos solas otra vez. Mis amigos se preocupaban por mí y yo olvidaba responder. Luego escribía ensayos a las 3 de la madrugada. Me convertí en el tipo de persona que se deja notas a sí misma en el espejo. No eres lo que él dijo que eras. Come algo. Devuelve la llamada. Respira. A veces escuchaba. A veces miraba las notas como si estuvieran escritas para una extraña. En los días buenos creía haber construido suficiente verdad para sostenerme. En los malos, sentía el suelo inclinarse y contaba a cada persona que podría dejarse convencer por una historia contada con seguridad. Él siempre fue bueno sonando razonable. Yo había aprendido a dudar de mi propia memoria. Eso es lo primero que te enseñan los abusadores, que tus ojos no son de fiar. La gente dice, no leas los comentarios, pero a veces los comentarios vienen a buscarte. La publicación en Facebook sobre él se convirtió en una pila de opiniones. Algunas de apoyo, otras crueles, algunas ilegales y equivocadas. Mi nombre no estaba en ninguna, pero mi vida estaba escrita entre las líneas de todas. Los rumores cobraron piernas. Escuché versiones de mí que no reconocía. La ex loca, la celosa, la mentirosa, la chica vengativa. Volví a saborear metal. No sabía cómo decir, no soy esas cosas sin sonar como alguien intentando convencer a una sala que no quiere ser convencida. Me crucé con personas que me miraban como si fuera una frase inconclusa. Otras me abrazaron tan fuerte que por un minuto creí en mi propio cuerpo. Estás aquí. Estás aquí. Conté mi historia con detalle a exactamente 3 personas. Para todos los demás, empecé a usar frases con forma de límites. Es complicado. Está en curso. No puedo hablar de eso ahora. A veces esas frases me parecían cobardía. Más a menudo, cordura. La familia lo complicó aún más. Algunos querían venganza por mí. Otros querían que dejara de hablar del tema, no porque no me creyeran, sino porque temían que la cercanía también los manchara. Hice lo que hacen las hijas mayores. Los hice sentir mejor con mi dolor. Cambié de tema. Luego lloré en la ducha porque es la habitación más ruidosa de la casa. Esperas que los grandes momentos sean cinematográficos. No lo son. Son de una cotidianidad fluorescente. Volvimos a la comisaría para una entrevista grabada. Mi abogada se sentó a mi lado, su bolígrafo moviéndose como un metrónomo. El oficial presionó botones en una máquina que parecía más vieja que yo. Explicó los procedimientos en un tono que intentaba ser neutral y casi lo lograba. Hablé despacio, no porque quisiera ser cuidadosa, sino porque mi boca se movía como si empujara a través del agua. Dije, así fue como me pidió que mintiera. Así fue como me contactó cuando lo bloqueé. Esto fue lo que dijo cuando pedí amabilidad. Así fue como les dijo a los demás que yo era cruel, para que dudaran de mí de antemano. Así fue como intentó hacerme más pequeña para poder caber más grande. Preguntaron de nuevo sobre el daño. Dije que el daño siempre fue del tipo que no deja moretones. Preguntaron sobre la ira. Dije, sí, tengo temperamento. Lo aprendí para sobrevivir, pero no hice las cosas que él dice. Hicimos una pausa cuando no pude encontrar palabras, y el oficial fue a buscar agua. Y en el silencio, escuché cómo se me cortaba la respiración. Ese sonido infantil que odio. El que hace mi cuerpo cuando recuerda que no le creyeron. Mi abogada tocó mi manga, un pequeño gesto humano que me recordó que tenía un cuerpo y que valía algo. Cuando terminó, me sentí exprimida y extrañamente ligera. No porque creyera que todo había acabado, sino porque decirlo en una habitación que lo grababa se sentía como una manera de decirle al futuro lo intenté. Si pasa lo peor,
Quería poder decir en el registro y a mí misma. Dije la verdad, incluso cuando dolía mirarla. Mientras espero, estoy aprendiendo habilidades que nunca quise. Ahora puedo reconocer el temblor temprano de una ola de pánico y montarla como una surfista. Ojos en el horizonte, rodillas dobladas, recordándome que la respiración es un ancla. Guardo caramelos de menta en todos los bolsillos porque el mentol engaña a mi cerebro para recordarle que tengo una boca que puede elegir. Tengo una lista de líneas de crisis y dos voces entre ellas que se sienten como mantas suaves. Sé cómo hacer sopa con lo que haya en la despensa. Conozco el peso exacto de mi teléfono en la mano cuando un número desconocido lo ilumina. Guardo una carpeta digital respaldada con un nombre insípido, donde almaceno pruebas de mi propia realidad. Capturas de pantalla, cronologías, un registro escrito de lo que sentí, de lo que él dijo, de lo que no dije, de quién vio qué. Se siente como un pasatiempo terrible. Se siente como defensa propia. A veces camino muy rápido sin motivo, solo porque mi cuerpo quiere ir más rápido que mis pensamientos. A veces camino muy despacio para demostrar que ellos no son los que conducen. En los días en que no puedo levantarme de la cama, le escribo a una persona una sola frase. Hoy pesa. Me responde con un corazón y un sol, sin consejos. Guardo esas respuestas y las miro cuando las paredes se inclinan hacia mí. Hago planes pequeños y tercos. El próximo mes compraré una planta que solo me necesite un poco. Iré donde esté el agua y me sentaré. Devolveré los libros de la biblioteca a tiempo. No son soluciones. Son cuerdas que puedes sostener en una habitación oscura. La gente quiere que los sobrevivientes sean o destrozados o triunfantes. Yo no soy ninguno de los dos la mayoría de los días. Soy una persona que hace sándwiches, llama a abogados y evita mirarse al espejo, porque a veces mi rostro parece una biografía a la que no di mi consentimiento. Hay partes que uno no sabe cómo compartir sin invitar el tipo equivocado de atención. La forma en que la intimidad se siente peligrosa, incluso cuando no lo es. La forma en que los cumplidos hacen que mi piel se tense. La forma en que me sobresalto cuando alguien dice, cálmate, incluso con suavidad. Está la parte en la que lo odio, y la parte en la que me odio por extrañarlo. Y la parte en la que entiendo que ambos sentimientos pueden existir y ninguno es una condena. Está la parte en la que me enojo con las instituciones diseñadas para moverse lentamente y llamar a eso justicia. Está la parte en la que agradezco a las personas dentro de esas instituciones que no me tratan como un expediente. Está la parte en la que resiento cada hora que paso preparándome para defenderme de una historia que no escribí. Está la parte en la que me pregunto, brevemente y con culpa, cómo se sentiría ser creída al instante por todos, sin preguntas. Como parece ser él para algunos. Está la parte en la que detengo ese pensamiento porque es una fantasía, y también porque me vuelve amarga, y la amargura es un suelo pegajoso en el que no quiero vivir. Mientras escribo esto, la próxima fecha está circulada en mi calendario con un color que no uso para nada más. Puede cambiarse. He aprendido a no confiar en que el tiempo se comporte. La gente me pregunta qué pasará, y digo que no lo sé. Es la frase más verdadera que tengo. Ensayo resultados como los niños ensayan escondites. Imagino la reivindicación y también imagino lo contrario. En la primera versión, lloro, y luego duermo una semana, y después despierto, y siento que la piel me vuelve a quedar bien. En la otra, lloro, y luego hago sopa, y luego llamo a mi abogada, y pregunto por los siguientes pasos, porque siempre hay siguientes pasos, incluso cuando no quieres que los haya, incluso cuando te tiemblan las piernas. A veces pienso en la chica que fui a los 17 años, la que creía que la atención era lo mismo que el cariño. Quisiera decirle que el amor no debe sentirse como un examen que puedes reprobar. Que las personas que te piden ser más pequeña nunca estarán satisfechas con lo más pequeño que puedas hacerte. Que cualquiera que necesite que mientas para encajar en su imagen está construyendo un marco para su propio beneficio. Ya no la culpo. Al final, ella me construyó, aunque doliera. Mantengo la tetera llena. Respondo los mensajes cuando puedo. Le doy de comer al gato cuyo nombre no compartiré y que duerme sobre mis notas como un pisapapeles. Abrazo a las personas que me sostienen. Dejo que la luz del sol se mueva por el suelo y finjo que es prueba de que el tiempo aún avanza, incluso cuando el mío parece detenido. A veces escribo frases como oraciones. No hice lo que él dice que hice. A veces escribo frases como reportes del clima. Ansiedad con posibilidad de buenas noticias. Lleva un paraguas. A veces no escribo nada, y me siento en medio de la cama y cuento hasta 10, y empiezo otra vez.
Ojalá pudiera darte un final. Ojalá pudiera envolver esto en una moraleja limpia. Hoy no tengo ninguna. Solo tengo la verdad que cargo en el trabajo de cargarla. El caso sigue abierto. El expediente sigue siendo un expediente en algún lugar, con mi nombre y el suyo. Y el peso de eso vive en mi pecho. No sé cómo se resolverá. No sé cuánto tardará. Solo sé esto. Cada día que elijo no desaparecer es una especie de veredicto a mi favor. Si estás donde yo estoy, esperando, con miedo, con rabia, cansada, esta soy yo extendiendo mi mano a través del vacío. No le debemos al mundo nuestros peores recuerdos escritos con sangre para ser creídas. Nos debemos a nosotras mismas ternura sin pedir permiso. Esta noche haré té y lo beberé mientras aún esté caliente. Pondré mi teléfono boca abajo y leeré la misma página 3 veces hasta que las palabras decidan quedarse. Pondré una alarma y dormiré todo lo que mi cuerpo me permita. Mañana despertaré en la misma incertidumbre, bajo el mismo cielo, y lo haré todo otra vez. Porque así es como se ve la supervivencia cuando la historia aún no termina. Sigo diciéndome que los finales no son el único lugar donde vive la verdad. A veces vive en el medio, donde la voz tiembla pero sigue hablando. A veces vive justo aquí, en el aliento que tomas, incluso cuando no sabes qué viene después. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. La lección de la historia. La supervivencia no siempre es creída. A veces la persona que te lastimó consigue reescribir la historia, y tú pasas años probando una verdad que todos deberían haber visto. Pero elegir existir, hablar, no desaparecer, es su propia forma de justicia, incluso cuando el mundo aún decide si la mereces. Lo que esta historia nos enseña sobre reconocer la manipulación. El amor real no te pide mentir sobre tu edad ni hacerte más pequeña. Eres madura para tu edad, no es un cumplido. Es una bandera roja envuelta en halago. Si alguien necesita que ocultes la verdad a los demás, sabe que lo que hace está mal. Sobre las dinámicas de poder. El consentimiento no puede existir donde hay un desequilibrio de poder, experiencia o edad. Cuando decir no hace que una habitación se enfríe, no estás en una relación. Estás en una jaula con paredes suaves. Sobre irse. Irse rara vez es dramático. A veces solo es estar demasiado cansada para seguir mintiéndote a ti misma. Puede que regreses. Eso no te hace débil, te hace humana. La vergüenza y la esperanza son ambas tercas. Sobre las secuelas. Los abusadores a menudo acusan a sus víctimas del mismo abuso que ellos cometieron. Es su acto final de control. El sistema legal avanza lentamente, y inocente, hasta que se demuestre lo contrario, puede sentirse como un cuchillo cuando eres tú quien dice la verdad.